Otra estrategia es la de avivar la pasión y el entusiasmo. Y el mejor ejemplo de esto son los niños. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que hacen, lo hacen con una pasión, con unas ganas, con ese entusiasmo, con ese deseo por hacer siempre las cosas cada vez mejor. ¿Y eso quién nos los enseña? Los niños, porque ellos son demasiado entusiastas. Además, porque la pasión y el entusiasmo son factores claves en el éxito de los científicos. Esa es otra característica inherente a los investigadores. Al tratarse de gente que trabaja con ganas, enamorada de lo que hacen, de sus proyectos, haciendo las cosas con una energía desbordante, a pesar de las condiciones adversas que en muchas ocasiones le toca vivir. Entonces se confirma una vez más que el conocimiento solo es posible a partir del gusto de la pasión de quien investiga, porque vemos que el desarrollo científico como tal no depende de la cantidad de personas o de presupuesto ni de nada de estas cosas, sino es del entusiasmo con que nosotros como personas podemos realizar la investigación. Continuamos con fomentar la realización de los sueños. Y en esto sí tenemos que hablar que por naturaleza los niños y jóvenes son soñadores. Están llenos de muchas aspiraciones, con mente colmada de ideas para desarrollar metas y por alcanzar. Desafortunadamente, por lo general, a medida creemos que esos ideales se van quedando en los niños y en los adolescentes y no le estamos dando importancia. Aquí nos tenemos que remitir a Paulo Freire cuando él nos habla de su corriente de educación liberadora que establece que la educación debe dotar al individuo para superar los límites que cortan las alas de la magia creadora, quien a causa de ellas se van imposibilitando realizar sus proyectos e ilusiones. Entonces, también se requiere mentalizar a los estudiantes desde temprana edad para que tengan en cuenta que no es suficiente solo soñar con descubrir, inventar y ver un destacado investigador. Si bien es cierto, es el comienzo de todo, también es fundamental actuar desde el mismo momento con que se concibe la idea. Cuando surge una idea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquello? Desde ese mismo momento se debe recordar que muchos de los inventos y descubrimientos del hombre han sido frutos de un sueño, han sido considerados imposibles por lograr en ese momento de concepción, pero gracias a la invención y la tenacidad de sus autores pudieron ser realidad. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Miren ustedes que ocurre algo tan importante como es anteriormente uno decía, ¿cómo eso puede suceder? Me estoy refiriendo por lo menos, no sé si ustedes alcanzaron a ver este caso de los dibujos animados, los supersónicos, ¿verdad? Donde se veía que la teleconferencia, y eso es lo que estamos haciendo, que el teletrabajo y todo era así. Y uno decía, ¿cuándo va a ser eso? A veces pensábamos que estábamos añorando que llegara el año 2000 para ver todas estas cosas de las naves espaciales y todo lo demás. Bueno, naves espaciales estamos viendo no con la misma frecuencia como hoy en día estamos hablando del teletrabajo, de la teleconferencia y de todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque eso también fue un sueño de alguien. Yo exactamente no sé de quién, pero fue un sueño y así lo creó en un dibujo animado y es lo que hoy en día estamos nosotros viendo. Partimos entonces de otra estrategia que tiene que ver con generar conciencia de que en la ciencia no existen verdades infinitas. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Entonces, en la información de investigadores es fundamental hacer caer en cuenta a los niños que todo es susceptible de cambios. Todo es susceptible de cambios. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas que le rodean y cuando se haya inventado al hombre es modificable y mejorable. En todo momento, todo es una dinámica donde hay cambio. Hoy es esto, mañana no, pero lo podemos mejorar y cada vez es mejor. Si no, imagínense ustedes, o mejor dicho, recordemos cómo fue nuestro primer celular.
al celular de hoy. Anteriormente incluso nosotros mismos decían las panelas porque eran muy gruesos, porque era esto, lo otro. Hoy en día son más delgados, con mayor capacidad y todo lo demás. Entonces, tenemos que precisar que los científicos se han destacado por ser inconformes e insaciables en el conocimiento. Y esto sí que es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a raíz de esa inconformidad y en esa búsqueda es cuando se empiezan a mejorar cada vez más las cosas y se empieza a profundizar en los conocimientos. El deseo tenaz de ir siempre mucho más allá de lo aceptado. Es en este caso que el sistema educativo tradicional es quizás el principal responsable de la generación y mantenimiento de una cultura aferrada a lo establecido, reacia al cambio y a la innovación. Hay personas que les cuesta mucho, mucho cambiar. De pronto piensan ellas que cambian que es porque están a la moda, por el estilo de cabello, por esto o lo otro, pero en el fondo, cuando se les pide cambiar sus concepciones, sus ideas, sus juicios valorativos como tal, no quieren cambiarlo porque es un esquema que ya tienen acá. Entonces, es por esto que el alumno asume a veces una actitud muy pasiva y acrítica, considerando como cierto aquello que únicamente le enseñaron, sin preocuparse porque hay que investigar. No, hombre, si eso está establecido así, pues yo ¿por qué le voy a dar mente a eso? Decimos nosotros, ¿para qué me voy a gastar las neuronas en eso? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que como inyectar en nuestros estudiantes esa forma de generar un nuevo conocimiento. Precisamente una actitud científica se identifica por su vitalidad, por su renovación permanente y su oposición al dogmatismo, o sea, a eso que ya está establecido. ¿Yo para qué me voy a complicar la vida? Entonces, por eso se establece que nosotros debemos considerar como tal el conocimiento como un insumo que es y será siempre el objeto agregado. Otra estrategia es la de generar el alto grado de compromiso con el estudio. El compromiso es otro elemento vital a tener en cuenta en la formación de los científicos, pues ningún investigador logra llegar sus proyectos ni podrá tener éxitos en los objetivos propuestos si no se ha comprometido en lo que hace. Nosotros tenemos que ser comprometidos con lo que hacemos. Por eso tenemos que mirar, me gusta lo que estoy haciendo, le pongo agrado a lo que estoy haciendo para que nos sintamos comprometidos y poder sacar adelante nuestros proyectos, porque si no se quedan en proyectos y ahí inacabados porque los engavetamos y hasta ahí llegaron. Entonces, ya lo habíamos mencionado en la séptima estrategia donde hablábamos de fomentar la realización de los sueños, ¿verdad? Porque de poco sirve soñar por alcanzar estrellas si no asumimos el compromiso que implica el volar hacia ellos. Entonces, recordamos que los grandes investigadores han logrado destacarse precisamente por la entera dedicación y el esfuerzo constante mostrados diariamente en su actitud. Por eso es necesario fomentar entre los estudiantes el deseo constante de superar cada vez más lo que se hace en lugar de tratar o de opacar a los demás. Nosotros como docentes jugamos un papel fundamental en este sentido, en el sentido de que la gente tenga ese sentido de pertenencia y comprometidos que debe nacer desde lo más profundo del educando. Por algo se afirma que el buen profesor es el que enseña, pero el auténtico maestro es el que inspira. Miren lo interesante que es esto. En este sentido, Montaigne nos dice que revela un principio de gran significado que es enseñar a un niño no es llenar un vacío, es encender el fuego. Y también aquí quiero como traer a colación cuando Thomas Alva Edison inventó la luz eléctrica, el bombillo eléctrico como tal. Claro que hoy en día no es comparable con aquel que él inventó, pero eso fue su invento y de ahí el hombre ha ido perfeccionándose cada vez más, ¿verdad? Entonces ha habido superación, ha existido la forma de inspirar esa transformación, de ir poco a poco cambiándose. ¿Y cuántos inventos
cuántos intentos, perdón, de inventos tuvo Thomas Alva Edison para llegar al bombillo, a la bombilla eléctrica? Muchísimos. Y ahí, en la insistencia, ¿por qué? Porque él estaba comprometido, él estaba comprometido con ese sueño, con hacer realidad ese sueño. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es tu sueño. Lucha por tu sueño. Invéntatelo. Créelo, pero apropiate de él. Eso es también muy importante. Y por último, la última estrategia que tenemos es la de motivar la elección de una carrera para investigar en ella con el fin de generar conocimiento. Y eso sí que es de suma importancia, que nosotros le demos una suma importancia a todo esto. ¿Por qué? Porque hay una deficiente producción investigativa en Colombia y nosotros lo sabemos. Aquí el científico que más se escucha nombrar es este Patarroyo. Y sin embargo, hay gente que no lo considera científico como tal. Entonces, ha sido el hecho de que gran mayoría de universitarios no estudian con la motivación de salir a investigar para transformar y generar nuevos conocimientos, nuevos en el campo de acción en determinada carrera. Esto no lo están ellos como logrando como tal. Entonces, tenemos que buscar la manera de crear en la gente esa mente abierta de ejercer una profesión mediante la aplicación y adaptación de conocimientos ya establecidos, generalmente originados en otros países. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Ay, pero ya eso está establecido, ya en otros países están trabajando en eso, ¿yo para qué voy a trabajar en eso? No. Y Colombia en eso se tiene que buscar la manera de despertar, de reflexionar, porque nosotros tenemos que profundizar en investigación. Esta situación ha contribuido a aumentar cada vez más la dependencia científico-tecnológica que tenemos de otros países, y esto tenemos que cortarlo, esto tenemos que acabarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir dependiendo de otros países. Nosotros tenemos que ir buscando la manera de ir acabando con ese facilismo, de esperar de que otros investiguen, de que otros nos traigan los inventos y nosotros copiar y aplicar. Ya eso tenemos que ir nosotros mirando cómo lo vamos acabando. Y esto nos corresponde en gran parte ¿a quién? A nosotros los maestros. A nosotros los maestros, porque nosotros tenemos que demostrarle a nuestros estudiantes las ventajas que tiene el ser investigador, de tal forma que los jóvenes miren la profesión del investigador como algo atractivo y apasionante. De todo esto que hemos comentado aquí, podemos decir que la mitad de las estrategias aquí planteadas para la formación de investigadores se fundamentan en cualidades o características naturales del niño y generalmente del ser humano, porque nosotros de igual manera tenemos que seguir trabajando en las potencialidades, en la creatividad, en la curiosidad y sueños, en los sueños, en la forma como la gente se entusiasma para seguir adelante. Y nosotros como docentes tenemos el papel básicamente de fomentarlos, de saberlas canalizar y crear condiciones para su desarrollo. La adopción de las estrategias restantes son cuestiones de concientización y de inculcar todas estas ventajas. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que todo esto confluya para que el estudiante sea un gran investigador. Y por último los dejo con esta frase: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso sí debemos nosotros tenerlo claro. ¿Y cómo nosotros como personas podemos cambiar el mundo? Está claro, a través de la investigación, porque es la forma de generar nuevas situaciones, a nuevos cambios, a nuevas transformaciones de nuestra realidad. ¿Para quién? Para el bien de todos y cada uno de nosotros, los seres humanos. Entonces, con esta frase los dejo y seguimos trabajando para la próxima clase. Recordemos que hoy no va a quedar trabajo.
Eso sí quiero que quede claro. Hoy no va a quedar trabajo. Vamos a seguir trabajando en la próxima clase esta temática sobre la estructura de la propuesta de una propuesta de investigación. Allá es donde queremos llegar. Entonces vamos a seguir hablando de investigación en nuestra próxima clase. Y entonces les dejo este video para que ustedes puedan escucharlo las veces que ustedes quieran y preguntas, inquietudes las podemos resolver en nuestra próxima clase, que vamos a seguir trabajando en esto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y muchas